Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes y poder discutir más textos. Aquí les habla Ivo Hernández. Y hoy tenemos un texto de lujo, un texto de esos que son como una especie de máquina del tiempo para llevarnos a los años infantiles, a los años juveniles, cuando lo leímos por primera vez muchas personas y nos producía aquel asombro de cosas inauditas, como nos lo sigue produciendo en base a la calidad del texto que es. Para decirles antes de presentarles el libro, permítanme una anécdota a pie de página de lo que les voy a narrar y lo que les voy a comentar en este libro. El físico Steve Hawking decía que quizás ya la humanidad ha llegado a un punto en que tiene una tecnología tal que le permitiría empezar la conquista del espacio. Él decía que lo que hacía falta era ese denuedo, ese arrojo, el valor que tenían aquellos portugueses y aquellos españoles del siglo XV y el siglo XVI, esos marinos que se lanzaban a lo desconocido en la conquista de territorios y de vindicar ideas que muchas veces no eran sino bosquejos en papel. Eso era precisamente, o es precisamente lo que se requiere para la conquista del espacio. Lo decía, por supuesto, en la proyección. En ese momento era la conquista del globo terráqueo, en este caso la conquista del espacio exterior. El libro que nos ocupa hoy, estimados televidentes y compañeros de este canal, es el siguiente. La primera vuelta al mundo, de Antonio Pigafetta. La primera vuelta al mundo. Antonio Pigafetta. Este es un libro que tiene una edición que yo recomiendo especialmente, la de Alianza, porque tiene un comentario muy sesudo, muy interesante, que nos provee de vértices interesantísimos y lo hace Isabel de Riquer. Yo creo que Isabel de Riquer debe ser familia de Martín de Riquer, de quien teníamos una edición del Quijote, un hombre de la Academia Española también, y ella produce un estudio de muchísimo nivel, de manera que seguramente son familias y tienen ese gusto por la literatura y por el estudio filológico, que es lo que nos emparenta con este texto tan interesante. Ahora fíjense ustedes, usted me dice, bueno, Pigafetta, la primera vuelta al mundo, ¿qué es? Esto es la narración del viaje. Aquí hay tres personas fundamentales. Pigafetta, que lo narra, Hernando de Magallanes, que es el hombre que se embarca en esta loca empresa de buscarle la unión a los océanos en algún punto del globo, y muerto Magallanes en un combate en las Filipinas, el hombre que logra llevar el resto, la única embarcación que llega es Sebastián Elcano, que llega entonces a Sevilla nuevamente. Con su pericia y con su astucia logra, muerto el capitán general de la empresa, llevar ese barco y llevar las últimos sobrevivientes y personas que estaban allí a Sevilla nuevamente, de donde habían partido 3 años antes. Entonces, con esa maqueta de hechos, vamos entonces a entrarle al texto más en detalle. Fíjense ustedes, Hernando de Magallanes, ¿quién es? Este es un sujeto que nace en el norte de Portugal, en 1480 más o menos, ¿no? Magallanes pertenece a esa generación que va a estar completamente imbuida de los logros marinos, de las grandes aventuras. Y esto tiene una razón coherente y una razón geopolítica que vamos a dilucidar. Elcano es un hombre que nace en 1486 en el País Vasco y es un hombre de quien sabemos poco. Vamos a saber de él luego de esta aventura. Pigafetta es un italiano que viene buscando con sed de aventuras, con sed de explorar cosas, y se mete cuando apenas se entera en 1500 y tanto, 20 por allí, 1519, que se está gestando en España esta aventura, etc. Él se enrola y entonces participa desde diversos oficios y también va llevando su diario, que es lo que nos llega hasta ahora y lo que nos permite la riqueza textual y contextual de todo este viaje. ¿Por qué, dirá usted, qué tenían que hacer los españoles y los portugueses buscando tantas aventuras en el océano? ¿Qué fue lo que produjo? Básicamente hay razones también de fondo aquí, de razones geopolíticas. El océano Atlántico era para estos dos países la gran salida de escape a un Mediterráneo que estaba tomado por fuerzas que les impedían a ellos el tránsito hacia un libre comercio con la ruta de la seda, que es ese corce transversal que tiene Asia, más o menos desde China hasta Turquía, y que desde el medio de Asia y toda la parte occidental de Asia estaba tomado por diversas dinastías musulmanas que ejercían un monopolio allí. Las únicas ciudades que tenían tratos comerciales o algún tipo de comercio vigente podía ser Venecia, podía ser Génova, pero en general a muchos países les estaba vedado eso. Europa había perdido el control del Mediterráneo más o menos desde la dinastía carolingia del año 800, y las diversas dinastías islámicas que se sucedieron tomaron control de muchas de esas zonas y eran gente muy fuerte en lo mercantil, en lo comercial,
y tenían diversas colonias comerciales muy activas, etcétera, etcétera. España y Portugal empiezan entonces a mirar hacia el otro lado, que es el lado del Atlántico, y empiezan a bordear África, buscando, como hizo Vasco de Gama, por ejemplo, cruzando todo el África y bordeándola por debajo, embocar directamente hacia el Océano Índico y buscar esa salida a la India y hacia donde estaban los grandes mercados de especies y los grandes mercados que en esos momentos Europa buscaba y procuraba llegar. En ese sentido, también Colón se lanza y logra entonces toparse con las Américas. Es decir, hay un montón de personajes que empiezan a buscar las aventuras deliberadamente, no tampoco por amor al arte. Había un deseo de buscar la riqueza, de buscar la aventura en todo esto. Iban aparejado ese espíritu aventurero con un espíritu comercial también y un espíritu de buscar la riqueza. Que también muchos de estos jóvenes, porque eran personas realmente todas pudiéramos decir, entre 20 y 35 años, que estaban lanzados a buscarse a sí mismos en esos viajes, en esas aventuras. Les voy a dar entonces varios pormenores. Magallanes nace 1480, él ingresa a la corte del rey de Portugal, empieza a conocer gente, participa en diversas acciones. De hecho, él participa en un combate, creo, en el norte de África, en Marruecos, donde queda cojo. Es decir, es un tipo empezó a forjarse como piloto marino, a aprender mucho, a hacer muchos trabajos, a estar recorriendo el océano desde diversos puntos y cada vez buscando mucho. Él conoce a un sujeto en la corte del rey de Portugal que se llama Ruy de Faleiro. Y Ruy de Faleiro y él hacen consonancia con los sueños que tenían respecto a la posibilidad de encontrar la unión de los océanos. Ya se sabía del Océano Pacífico desde 1517, ya había certeza de ello, se sabía bastante del Atlántico, los españoles habían llegado incluso hasta el Río de la Plata. Entonces ya había una cantidad de factores que conjugados permitían suponer o soñar rutas distintas para llegarle a las Indias y rutas que pudiesen pertenecer a quien las descubriese. Además de todo ello, y es una cosa que no se suele nombrar, hay un sujeto que es muy importante, es pivote prácticamente, y es un cartógrafo. Es un sujeto que se llama Martín Benaín, es un judío de Nuremberg, y es un sujeto que ya había producido un mapamundi a finales del siglo XV, más o menos 1490 y tanto. Este Martín Benaín era un sujeto muy erudito y en sus notas ya él había jugado con la posibilidad que los océanos tuviesen algún punto de encuentro. Por supuesto, esto se obedece a estudios más que todo especulativos, probablemente tendría algunos recursos históricos en los cuales él se permitía, con eso más los descubrimientos de los cuales tenía noción, empezar a especular todo esto. Este hombre era de mucha influencia y eso lo absorbió Magallanes. Esos escritos los tenía él. De hecho, él se lleva en una copia del mapa de Benaín, se empuja con ella hacia abajo, hacia el polo sur, buscando ese punto de encuentro que al final sí lo va a conseguir, pero no tan exactamente como lo decían los mapas de Benaín, que eran más en su posición. Sin embargo, no se les resta el mérito de haber predicho en cierta manera cosas tan enormes como esta. Entonces, vamos por allí con lo primero. Lo segundo que hay que saber es que Magallanes empieza luego, y esto era la suerte de todos estos grandes exploradores, él empieza a buscar quien le financie los viajes. En eso pasaban estos grandes exploradores mucho tiempo buscando, no lo consigue en Portugal y no lo consigue al punto tal que él se va a España y entonces sí consigue apoyos, consigue quien le escuche las ideas. Y aquí vamos a ver entonces una cosa muy distinta ya con Carlos V, que es otro tipo de emperador muy distinto a lo que tuvo que haber vivido, digamos, 30 años antes Colón con Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Es decir, ya esto era la corona real involucrada en financiar este tipo de cosas en los que veían que había un poco de sustancia intelectual y que había planes y gente seria y marinos serios. Entonces ya no había que hacer tanta diligencia, sino que si se tenían los contactos adecuados y se presentaban las pruebas adecuadas, era muy posible que la Casa Real y algunos mercaderes inmediatamente financiasen. Y eso es lo que le pasa a Magallanes. Lo que pasa también es que él no es súbdito del rey de España, entonces renuncia a su nacionalidad, o sea, ciudadanía portuguesa, y se hace súbdito del rey de España. Y así va a morir como súbdito del rey de España, aunque siempre haya las rencillas, por supuesto, y lo vamos a ver en el viaje, entre portugueses y españoles, en fin, esas cosas que las naciones vecinas suelen tener, en donde uno es uno y el otro es otro, y se molestan entre ellos, etcétera, y eso produce algunas desavenencias, etcétera. Pero lo importante es que Magallanes es un hombre que viene con la sed de aventura, con
el valor y con bastante conocimiento. Magallanes es un hombre que se había provisto no solo de ese mapa que les decía de Martín Benaín. Magallanes sabía de John Mandeville, aquellas narraciones fantásticas. Magallanes sabía de Marco Polo. Es decir, Magallanes sabía de algunos de los viajeros árabes que habían dejado nociones sobre los viajes al Oriente Lejano. Entonces, todo eso va conformando en el sujeto, aparte de su propio valor personal y su conocimiento fáctico del aspecto marino, conformando en la idea de crear una gran proeza y de buscar eso, ¿no? Vamos entonces ya a entrarle directamente al texto que les decíamos. Este es el libro. Se los muestro de nuevo porque considero que es uno de esos libros verdaderamente muy importantes. Realmente no es muy costoso, es bastante económico. La primera vuelta al mundo de Antonio Pigafetta en esta edición de Alianza, que yo recomiendo particularmente porque está muy bien cuidada el trabajo que presenta Isabel de Riquer. Les empiezo a hablar ya de lo que es el estudio de la señora Riquer, y donde ella nos dice qué fue lo que pasó aquí. Fíjense, los capitanes españoles, pues eran 5 navíos que lograron darles a Magallanes, ¿no? Después que él presentó, pues no se habla mucho de cómo fue la gestión para lograrlo, pero se sabe que logró una buena gestión. Y dice, los capitanes españoles más importantes de la expedición, que eran parientes o íntimos amigos del arzobispo Fonseca, cuyo interés en la expedición fue decisivo para que la aprobase Carlos V, el emperador, se enfrentaron a Magallanes desde el principio del viaje cuestionándole la ruta que tomaba, desobedeciendo varias veces sus órdenes y provocando un motín en Puerto San Julián que fue duramente castigado por el capitán general. Eso lo vamos a ver cuando estén viajando hacia el sur, hacia el Polo Sur. Por ahí están parados en uno de esos puertos y se le amotinaron, querían matar a Magallanes, estos españoles. Él descubre el complot y entonces logran ajusticiar a algunos de ellos y a otros los dejan abandonados. ¿Cuál era la costumbre marina de esos tiempos? Ahora fíjense un detalle que cita aquí Isabel de Riquer. Estoy en la página 35. Las instrucciones que dictó el rey de España para este viaje tienen 74 capítulos en los que se prescribe, entre otras cosas, no sobrecargar las naves, tratar a los indígenas con bondad y justicia, se prohíben los juegos de azar, se prohíben las obscenidades y las blasfemias, se establece el valor de la quintalada y las normas a seguir respecto a la navegación, etc. La flota transportaba un gran número de piezas de artillería, 62 culebrinas, 10 falconetes, 3 bombardas gruesas, 50 arcabuces y decenas de ballestas y de escopetas, todo con sus correspondientes municiones. También lanzas, picas, chuzos, espadas, dardos y toda clase de útiles para reparar estas armas, así como armamento defensivo en gran cantidad, coseletes, petos, rodelas, capacetes, etc. La expedición costó 8.751.125 maravedíes y fue financiada principalmente por el monarca y los mercaderes de Burgos. Y usted se preguntará cómo es que hay tanta exactitud. Y ahí venimos a un pie de página sumamente importante. Lejos de esas personas que suelen denostar sobre lo que fue el Imperio Español y todo eso, hoy en día con las ideologías del presente bastante débiles, no se dan cuenta que España tenía en esos momentos un catálogo muy claro de lo que se pagaba, de lo que se daba, y había un registro permanente. Entonces, esto está en los archivos de Indias en Sevilla. Hasta hoy en día todos esos documentos pueden verse y se puede ver quiénes fueron las personas que fueron en esos barcos, qué cargos tenían, cuánto era su sueldo y absolutamente todo detallado. De manera que usted se puede dar cuenta aquí de la organización y la seriedad con que se está tomando esta empresa de conseguir las nuevas rutas, los nuevos aspectos del mundo desconocido. Si usted tiene un mapa a mano, fíjense ustedes, les voy a narrar un poquito, y lo dice también Isabel de Riquer acá, la ruta que ellos siguieron, porque era simplemente una cuestión de salir. Al salir de España ellos bajaban, llegaban a las Canarias, luego seguían bordeando el continente africano, llegaban más o menos, y lo narran como el promontorio de Sierra Leona, es decir, deben haber visto una especie de señal, una montaña o algo así. En ese momento el piloto de las naves sabía que tenía que virar hacia el oeste, entonces se enfilaban en absoluta línea recta y se topaban luego de navegar varias semanas con Brasil. A partir de allí empieza entonces a navegarse pegado al continente, llegando hasta el punto sur, donde consiguen finalmente el estrecho de Magallanes, y de allí salen al Pacífico, y ahí viene la parte más dura porque no hay nada. Eso es un gran vacío hasta que llegan navegando hacia el norte, un poco por intuición y un poco por suerte, y topan con Indonesia, topan con las Filipinas y todo aquello. Es allí donde van a matar a Magallanes en uno de estos conflictos entre reyesuelos locales que él se puso a estar apoyando, y participó en un combate y lo mataron. Entonces fíjense ustedes, eran 5 naves. Dice, al embarcar, los capitanes de las 5 naves eran españoles, al mando todos de Magallanes. Él gobernaba la Trinidad. Luis de Mendoza gobernaba la Victoria.
Juan Serrano gobernaba la Santiago, Gaspar de Quesada la Concepción y Juan de Cartagena la San Antonio. La expedición partió de Sevilla por el Guadalquivir, ese es el río que está en Sevilla, el 10 de agosto de 1519 y no salió a mar abierto hasta un mes después, desde Sanlúcar de Barrameda, el 20 de septiembre del mismo año. Se tardaron un mes. Ese es un viaje que se hacía corto con este tipo de calado, estos barcos de este calado. Es un viaje que se podía hacer en 2 o 3 días, pero ellos se quedaron allí o fueron especialmente lentos para pertrechar el barco de cosas que todavía no habían conseguido en Sevilla y que eran necesarias para el viaje que tenían en mente. Además de todo ello, hay que decir, como pie de página también, que Magallanes no le había dicho a nadie a dónde iban. Entonces, mucha de esa gente estaba un poco ingenua de lo que se estaba haciendo. En cambio, él sí tenía una noción de que era más o menos lo que les esperaba en cuanto a distancias y sobre todo en cuanto a lo desconocido, ¿no? Por ello, el especial celo en pertrecharse de formas bastante fuertes. Les decía entonces, fíjense lo que es la ruta. Vuelvo la leo aquí con Isabel de Riquer. Dice, una vez que salieron de Sanlúcar de Barrameda, están ya en el Atlántico, tras una primera parada en Tenerife, es decir, llegan inmediatamente a las Canarias para cargar provisiones, agua y leña, la flota, siguiendo la costa occidental de África hasta el promontorio de Sierra Leona, tomó la ruta entonces hacia el oeste y llegó el 29 de noviembre ya al Brasil, al Cabo de San Agustín, y el 13 de diciembre entró en la bahía de Río de Janeiro. Siguiendo hacia el sur, a finales de 1520 se encontraron en el Río de la Plata, donde, por cierto, 4 años antes, los caníbales habían matado y se habían comido a Juan Díaz de Solís y a sus hombres 3 años antes. Recorrieron la corriente del río esperando que fuera el ansiado estrecho, pero no lo fue. Esto lo dicen porque el río de la Plata después se descubrió, al principio, esa distancia tan enorme, un río que tiene leguas de ancho. Entonces al principio pensaban que podía llevar a alguna parte, no lo fue. Eso de que hablan allí, esa empresa, los capturaron unos indios guaraníes y aparentemente los mataron. Entonces eso ya tenía pues esa fama de lo difícil que estaba toda esa zona y hacia el sur muy poco explorada, si acaso explorada alguna vez. Ellos empezaron a ir hacia el sur, luego ahí pasaron el invierno austral, dice acá, en el puerto de San Julián y establecieron el primer contacto con los indios patagones. Por cierto, es que de ahí donde viene, porque esta narración de Pigafetta va a ser en diversos aspectos muy rica. Va a serlo en el aspecto descriptivo. Pigafetta es prácticamente una especie de biólogo aficionado. Él empieza a hablar de las comidas, de las frutas que ve. Él habla de unos higos alargados muy grandes, no eran otra cosa que los plátanos. Él habla de unos patos muy gordos que no se podían desplumar, eran los pingüinos. En fin, empieza a hablar de una cantidad de cosas, pero de una manera descriptiva realmente exacta. Los cocos, dice, es una fruta grande que parece la cabeza de un hombre y que se puede abrir y se puede usar todo. Decía, y algunas tribus usan absolutamente todo, los hilos, la concha del coco, el agua del coco, las carnes del coco, en fin, no se desperdiciaba nada y él lo va narrando. Además de eso nos provee de un estudio lingüístico. A medida que iba trabando contacto con algunos aborígenes, él inmediatamente empezaba a producir una especie de léxico para comunicarse con ellos y este libro está completamente repleto de los diversos léxicos que con distintas tribus él entabló contacto. De manera que en ese sentido tenemos ya lo biológico, lo lingüístico y también lo geográfico, porque va describiendo los diversos atolones, las diversas islas, los puertos que se encuentran y todo ello. Todo, como les decíamos, compactado en esta maravilla de relato. La primera vuelta al mundo de Antonio Pigafetta. Sigo más para no diluirme yo con conversación, sino ponerle el texto por delante. Fíjense ustedes. Ellos tuvieron, como les decía, el problema del motín que se produjo en ese puerto de San Julián, ya le vamos a entrar en detalle. Logran llegar al estrecho, cruzan y salen al Pacífico. Y entonces el 27 de abril de 1521, Magallanes y 8 miembros de la expedición, después de un duro combate intentando ayudar a los nativos de Mactán contra un cacique, fueron muertos en la playa de la isla. Entonces, bueno, fueron elegidos sucesores de Magallanes Duarte Barbosa y Juan Serrano, y más tarde Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano. Y es este último, el único que va a llegar con una sola nave, que es la nave Victoria. Voy entonces ya entrando a lo que dice directamente Pigafetta sobre sí mismo, cómo él se metió en esta gran aventura. Él empieza el libro dedicándoselo pues a unos señores, etcétera, etcétera. Y entonces dice: por los muchos libros, y ya estoy citando directamente a Pigafetta, por los muchos libros que yo había leído y por las diferentes personas que había conocido que conversaban con su señoría sobre las grandes y extraordinarias cosas que se había en el mar Océano, decidí con el beneplácito de su majestad Cesárea y de mi señor el prefecto experimentarlas por mí mismo e ir a ver aquellas cosas que me pudieran satisfacer y al mismo tiempo hacerme con un nombre que llegase a la posteridad.
Supe entonces que se estaba aparejando una flota de 5 naves en la ciudad de Sevilla para ir a descubrir especias en la isla del Maluco. Esas son las Molucas, ¿no?, del Pacífico Sur. Cuyo capitán general era Fernando de Magallanes, gentil hombre portugués y comendador de la Orden de Santiago de la Espada, que ya era muy famoso porque muchas veces había recorrido el mar Océano por distintas rutas. Y aquí vamos a ver también un aspecto humano que destila en estos relatos, y es que Pigafetta tenía una admiración prácticamente sin par por Magallanes. Si lo admiraba como perito marino, lo admiraba como soldado, como sujeto previsor, como un sujeto valiente, muchas cosas. En cambio, y es muy curioso, él no debe haberse llevado mal con Sebastián Elcano. De alguna manera no tenían trato porque no lo nombra. Es impresionante como el momento en que muere Magallanes y Pigafetta se deshace en elogios, pidiéndole a la gente que admiren la calidad, la catadura del hombre que acaba de morir allí y cómo murió de valiente. Y en cambio luego Elcano simplemente no aparece. Ellos llegan a España, los vuelven y los ponen en Sevilla de nuevo, y esto se sabe que es por la pericia como piloto marino de Elcano y mucha astucia para lograr los diversos escollos que tuvieron que enfrentar en una vuelta que no fue pacífica tampoco, y eso no lo nombra. Simplemente Pigafetta, esa parte no existe en su texto. Entonces les digo más. Fíjense, aquí dice, desde Sevilla al Estrecho de Magallanes, preparativos. Y dice, el capitán general Fernando de Magallanes había decidido emprender tan larga navegación por el mar Océano, en donde siempre hay impetuosos vientos y grandes tempestades, y lo había hecho sin decir a ninguno de sus hombres la naturaleza del viaje que quería hacer, para que no le distrajeran en la preparación de algo tan grande y tan maravilloso como llegó a realizar con la ayuda de Dios. Por ello los capitanes que le acompañaban le tenían gran odio, no por otro motivo, sino porque él era portugués y ellos eran españoles. Entonces ahí vienen pues el comienzo de esas rencillas que, por supuesto, siendo naciones vecinas, ya sabemos más o menos cómo funciona. Lo cierto es que les decía, el hombre se empuja por la costa allí de la costa de África, llegan a Sierra Leona, cruzan el océano y entonces se topan con Brasil. Y aquí empiezan, les tengo señalados algunos textos para leérselos. Fíjense, el 29 de noviembre de 1519, si ya tienen más o menos dos meses y tanto en el mar. Cuando pasamos el Ecuador en dirección al sur, perdimos de vista la estrella polar. Navegamos entre el Austro y el Garvino, son dos términos de vientos marinos, ¿no?, hasta una tierra llamada Tierra del Vercín, a 23 grados y medio del polo antártico. Esta tierra está a continuación del Cabo de San Agustín y a 8 grados del mismo polo. Allí nos abastecimos de gallinas, batatas, piñas muy dulces, que es la fruta más sabrosa que existe, carne de anta, que es como de vaca, caña de azúcar e infinidad de cosas que no explico para no parecer demasiado. Y entonces empieza a hablar de los intercambios con los indígenas. Esto para dolor de algunos de esos pseudoantropólogos actuales que empiezan a tratar de juzgar el pasado con nuestra perspectiva actual. Pero fíjense lo que él narra. Por un anzuelo o por un cuchillo nos dieron 5 o 6 gallinas. Por un peine, 2 gansos. Por un espejo o por un par de tijeras, el pescado suficiente para dar de comer a 10 personas. Por un cascabel o un cordón de zapatos, un cesto de batata. Por cierto, esas batatas saben igual que las castañas y son largas como los nabos. Por un naipe con el rey de oro me dieron 6 gallinas y aún se imaginaban que me habían engañado. Entonces empieza a hablar de las costumbres de los brasileros que topó allí, y esto es muy interesante. Fíjense los vocablos que él señala. Los pueblos que habitan esta zona no son cristianos y no adoran nada. Viven según los usos de la naturaleza y llegan a vivir 125 o 140 años. No sabemos de dónde sacó realmente esta cifra bastante arbitraria, ¿no? Van desnudos, tanto los hombres como las mujeres, y viven en casas muy grandes llamadas boí. Eso es realmente el origen de la palabra bohío, ¿no? Y duermen en redes de algodón atadas por cada punta a troncos gruesos dentro de la misma casa. Ellos las llaman hamacas. Sabemos exactamente de qué se trata. Allí dentro también hacen fuego. En cada uno de estos bohíos viven 100 hombres con sus mujeres e hijos, por lo que siempre hay mucho ruido. Tienen unas barcas y las llaman canoas. ¿Sí? Está describiendo todo un mundo que después, por supuesto, será muy familiar para muchos, pero él está poniendo allí pues un dibujo descriptivo a cada uno de estos términos. Les narro esto que me dio mucha gracia cuando lo leí, porque, repito, siguen enfilados hacia el sur. Entonces, yendo ya a la parte austral, dice lo siguiente: continuamos costeando por la misma ruta hacia el polo antártico hasta encontrar 2 islas llenas de patos y de lobos marinos en tan gran número que no se puede explicar.
En una hora llenamos las 5 naves. Son de color negro. Las plumas son iguales en el cuerpo y en las alas. No vuelan y se alimentan de peces. Pero estaban tan gordos que no pudimos desplumarlos, sino que tuvimos que desollarlos. Su pico es como el de los cuervos. Es por supuesto la perfecta descripción de un pingüino lo que está diciendo ese señor. Y bueno, ya puede uno darse cuenta de lo que estaba pasando. Luego también cuando llegan a la Patagonia, él es una de las personas que origina la descripción de la Patagonia habitada por gigantes. Es de Pigafetta, de una de esas versiones. Luego otros irán a esa zona y no verán esos gigantes que él describió, pero él lo narra con un aspecto muy claro y es curioso porque Pigafetta suele ser, tanto en lo biológico como en lo lingüístico, un tipo muy exacto. Dice acá el 19 de mayo de 1520, un día, cuando menos lo esperábamos, estaban fondeados en un sitio, ¿no? Un hombre de aspecto gigantesco se presentó ante nosotros. Era tan grande, aunque bien proporcionado, que nuestras cabezas llegaban apenas a su cintura. Tenía la cara completamente pintada de rojo, amarillo alrededor de los ojos, y en las mejillas llevaba pintados 2 corazones. Entonces ahí empieza a describir al sujeto, etcétera, etcétera, y los contactos que empiezan a hacer con esas tribus allí. De eso se llevan a uno de ellos, lo llevan en el barco, pero lamentablemente el hombre después se enferma y se muere. Aquí viene lo del complot que les decía. Estando fondeados hacia la parte sur, porque ya estaban en mayo. Como ustedes saben, el invierno en el sur suele suceder de manera inversa al del norte, es decir, sucede los meses más crudos, son los de junio, julio y agosto. Es justamente, ya se estaban acercando, y esto estamos hablando de temperaturas muy, muy bajas, mucho bajo de cero. Entonces llegaron a un sitio y permanecimos en un puerto que llamamos Puerto de San Julián. Unos cinco meses en los que ocurrieron muchas cosas. Su ilustrísima señoría debe saber algunas de las que pasaron. Enseguida que entramos en el puerto, los capitanes de las otras 4 naves organizaron una conjura para asesinar al capitán general. Estos eran Juan de Cartagena, el veedor de la flota, el tesorero Luis de Mendoza, el contable Antonio Coca y Gaspar de Quesada. Cuando fue descubierta la traición y el veedor fue descuartizado y el tesorero asesinado a puñaladas, unos días después, Gaspar de Quesada, acusado de alta traición, fue abandonado con un cura en la Patagonia. El capitán general, dice Magallanes, no lo quiso matar porque el emperador Carlos se lo había encomendado específicamente y lo había nombrado capitán. De manera que lo dejaron ahí abandonado, pero no lo ajusticiaron como se hicieron con los otros. Y esto por ese motín tan cruento. Aquí se queja un poco de Riquet y dice que Pigafetta, que es tan específico en lo biológico, lo geográfico, lo lingüístico, aquí simplemente pasa un poco por encima y dice todas estas cosas. El aspecto que les decía de este indio patagónico que ellos se llevan y que lo tienen en el barco, lo agarra Pigafetta prácticamente para exprimirle todas las palabras que puede. Dice, vocabulario de los gigantes patagones. No sé si puede leerse acá, pero hay una cantidad. Él registra un montón de palabras y dice lo siguiente. Todas estas palabras me las dijo el gigante que llevábamos en la nave, porque al decirme capae, es decir, pan, pues así llaman ellos a la raíz con la que hacen el pan, y oli, es decir, agua, me veía escribir estos nombres. Al preguntarle después yo por otros, pluma en mano, me los decía también. Una vez le dibujé una cruz y la besé. Entonces él se puso a gritar, Setebos, y con gestos me advirtió que si volvía a hacer otra cruz, el demonio entraría en mi cuerpo y me moriría. Pero todo cambió. Cuando este gigante enfermó, pidió la cruz para abrazarla y darle muchos besos, y como antes de morir quiso hacerse cristiano, le pusimos el nombre de Pablo. Y este señor falleció allí. Como murieron tanto, porque era realmente estas cosas la vida humana tenía una transitoriedad impresionante acá. Lo cierto es que él va hablando, bueno, llegan por fin a cruzar el estrecho, se enfrentan al Pacífico y entonces viene esa gran hambre. De hecho, ese pequeño capítulo donde él empieza a describir ya pasando todo ese estrecho, después se llamaría Estrecho de Magallanes, empiezan a encontrar nada sino mar, ¿no? Y lo llama de hecho hambre. El 28 de noviembre de 1520 dejamos el estrecho para entrar en el mar Pacífico. Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcocho a puñados, aunque no se puede decir que fueran bizcochos, porque solo era polvo mezclado con gusanos que ya se habían comido lo mejor, y lo que quedaba apestaba a orines de ratas. Bebíamos agua amarilla,
pútrida desde hace tiempo, y comíamos las pieles de buey que estaban sobre el palo mayor para impedir que se dañen las jarcias. El sol, la lluvia y el viento las había puesto durísimas, pero las sumergíamos durante 4 o 5 días en el mar y luego las poníamos un rato sobre las brasas y nos las comíamos. Muchas veces tuvimos que comer el serrín de la madera. Las ratas se vendían a medio ducado cada una y ya había poquísimas. Pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se le inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían. A causa de esta enfermedad murieron 19 hombres de los nuestros, el gigante que les dije, y un indígena de la tierra del Bercín, de Brasil. Y eso que está hablando allí es simplemente la enfermedad que fue terror de los marinos durante muchos siglos, y es el escorbuto, que es la carencia de vitamina C. Como se sabe, la vitamina C en el cuerpo humano es uno de los elementos basales y fundamentales, pero el cuerpo humano, contrario a otras vitaminas como la vitamina A o eso que las puede almacenar, la vitamina C no se almacena, entonces hay que estarla consumiendo de una manera más o menos regular. Al dejar de consumirse se puede producir efectos terribles, como es el caso del escorbuto, y es una muerte bastante dolorosa. Es prácticamente el terror de los marinos durante muchos siglos, hasta que un marinero inglés, un médico, un marinero inglés, se le ocurrió empezar a curar a las personas con jugo de limón, y santo remedio. A partir de allí empezaron pues todos los sucedáneos posibles de la vitamina C y se acabó ese terror que se asociaba para las grandes empresas del mar. Entonces fíjense ustedes, él empieza a hablar ya de el hambre que pasaron, etcétera. Luego llegan a las Filipinas, Magallanes se pone a catequizar a un montón de gente, se hace alianzas con algunos reyes, con otros no. Entonces se mete en una de estas reyertas y en una de esas queda arrinconado en fuego cruzado, y ahí es donde lo matan. Y esto lo ven sus hombres desde los barcos, no pueden hacer nada, no pueden intervenir, y entonces empiezan a hablar de lo que hay que hacer. Pero fíjense cómo narra, y esto es muy interesante, cómo narra Pigafetta el deceso, la caída de Magallanes. Y dice así: estaban en combate, Pigafetta estaba allí también, dice: nos disparaban tantos que una flecha envenenada atravesó la pierna derecha del capitán. Este ordenó entonces que nos fuéramos retirando despacio, pero casi todos huyeron y solo quedamos a su lado 7 u 8. Los indígenas solo nos tiraban a las piernas porque las llevábamos sin cubrir y el resto teníamos petos, ¿no? El capitán se dio cuenta que disparaban continuamente contra él, pues por 2 veces le derribaron el casco de la cabeza, pero él, como buen caballero, resistía. Durante más de una hora, algunos cuantos continuamos combatiendo sin querer retirarnos. Un indio lanzó una lanza de caña al rostro del capitán, pero este fue más rápido y le atravesó el cuerpo con su lanza, clavándosela en mitad del pecho. Luego el capitán intentó llevar su mano a la espada, pero solo logró sacarla a medias porque otra lanza le alcanzó en el brazo. Al ver esto, los indígenas le rodearon y uno le atravesó la pierna izquierda con un terciado más grande que una cimitarra, una especie de espada, ¿no? El capitán cayó con el rostro hacia la tierra y rápidamente se lanzaron contra él con lanzas de hierro y de caña y con aquellos terciados tan grandes, hasta matar al que era el espejo, la luz, el consuelo y nuestra verdadera guía. Mientras le herían, muchas veces se dio la vuelta para asegurarse que estuviésemos todos dentro de las barcas. Así se refiere con esa admiración al valor de Magallanes, ¿no? Que ha caído y que ha herido y se asegura que sus hombres estén a salvo. Dice acá, y es muy hermosa la parte de donde él se despide, ¿no? Dice: si no hubiese sido por nuestro desgraciado capitán, ninguno de nosotros se hubiera salvado, porque mientras él continuaba combatiendo, los otros se retiraban hacia las barcas. Espero, ilustrísima señoría, que la fama de un capitán tan generoso no se extinga nunca en nuestros tiempos. Poseía, entre muchas otras virtudes, una gran fortaleza ante las mayores adversidades, más que ninguna otra persona que yo haya conocido. Soportaba mejor que nadie el hambre, y era el hombre más experto en todo el mundo con los mapas y la navegación. Que esto es cierto se puede ver claramente, porque ningún otro hombre tuvo tanto ingenio ni tanto valor para lograr dar la vuelta al mundo como él casi lo hizo. Muy interesante y hermosas las palabras de honra con que él se despide de Magallanes, y es interesante, les repito, porque a partir de allí, cuando empiezan a repartirse las personas que quedan y luego de esa debacle, pues Elcano es la persona que va a llevar la última nave y la hace llegar, pero él no lo nombra. Pigafetta y Elcano o no se trataban o no se llevaban bien o algo pasó, pero se sabe de Elcano y de todas sus pericias por los hechos que sucedieron y que narraron otras personas, pero no por Pigafetta. Ya para cerrar, les digo entonces, en la parte final, ellos logran completar la vuelta al mundo y dice: el 6 de septiembre de 1522, el sábado, entramos en la bahía de Sanlúcar de Barrameda con solo 18 hombres, la mayor parte de ellos enfermos. De los 60 que habíamos salido del Maluco, algunos habían muerto de hambre, otros habían huido a la isla del Timor,
Otros habían sido condenados a muerte por sus delitos. Desde que habíamos zarpado de aquella bahía hasta el día de nuestro regreso, habíamos recorrido 14.460 leguas, habiendo dado la vuelta completa al mundo, del levante al poniente. Y una cosa que les asombra es que ellos se dan cuenta cuando van llegando que habían ganado un día, porque según sus cálculos, ellos decían, hoy debe ser jueves, y le dijeron, no, es miércoles. Entonces ya por ahí, ese clásico asombro que luego reporta muchos siglos después Julio Verne, con su famosa vuelta al mundo en 80 días, cuando Passepartout y todos ellos se asombran porque pensaban que habían llegado fuera del lapso y realmente estaban en ese día. También les pasó lo mismo, que yendo hacia el oeste, ganaron un día en el calendario. Hermosísima narración, les repito, esto es un libro. Asombro de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de todo, el valor, el tesón, el denuedo de estos sujetos que realmente eran titanes vestidos de piel de hombre. Una cosa impresionante. Espigafetta es la narración de la hazaña de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, que nos mostraron que el mundo se podía recorrer de punta a punta, saliendo de un extremo y llegando por el otro. Les habla Hugo Hernández. Qué placer estar junto a ustedes comentando libros. Si esto les interesa, márquelo allí, que venimos con más textos y esperamos poder comentar otros que sean de interés común para todos y que nos permitan conocer mucho más de este mundo tan fascinante que nos rodea. Para todos ustedes siempre una muy feliz semana.